El Gran Premio de Singapur ha agotado las 2 horas máximas reglamentarias de duración de carrera en una pista que ha tardado siglos en secarse. Esto ha hecho que la carrera fuera aburrida a ratos, pero que también haya habido cosas que han sido bastante vibrantes y me han hecho mantenerme constantemente alerta a la pantalla. Los choques contra los muros, las pasadas de frenadas, los driftings de los coches y el despliegue de safety cars y de virtual safety cars han sido los protagonistas de la jornada de hoy. El Gran Premio que se disputa en el circuito de Marina Bay ha arrancado con una hora de retraso por culpa de la lluvia torrencial que ha inundado todo el circuito minutos antes del inicio de la carrera. El safety car salía poco antes de la hora inicial prevista a la pista para evaluar su estado y dirección de carrera decidía posponer una hora. Tiempo para que la pista se secara lo suficiente como para que todos los pilotos pudiesen empezar con intermedios y no con lluvia extrema. Durante la salida en mojado, Checo Pérez adelantaba a Leclerc antes de llegar a la primera curva. Carlos Sainz adelantaba a Hamilton en una lucha en la que el inglés acababa fuera de la pista y se colocaba cuarto. Por su parte, Norris adelantaba a un Fernando que no tuvo una buena salida y que fue adelantado por el McLaren y el Alfa Tauri de Pierre Gasly, al que enseguida le volvía a arrebatar la posición en las siguientes curvas de la primera vuelta. Por su parte, Max Verstappen perdía 4 posiciones en una mala salida que le dejó en decimosegunda posición, y como salidas destacables tenemos a Sebastian Vettel, quien ganó 5 posiciones colocándose octavo, y Daniel Ricciardo, quien ganó 3 colocándose decimotercero. El primer safety car apareció en la vuelta 8 por culpa de un accidente entre Zhou y Latifi que dejó a ambos fuera de la carrera. El canadiense estampó contra el muro al piloto chino, dejándole sin espacio en la curva 5. En el propio momento, Latifi asumía la culpa por la radio, explicando que no le vio. Para entonces, Leclerc se mantenía muy cerca de Checo, a poco más de un segundo, y el resto de pilotos se sacaban una distancia bastante prudencial entre sí, por lo que todas las luchas se centraban en las que llevaba a cabo Max Verstappen en su remontada, quien ya se había colocado noveno, adelantando 3 puestos. El único que aprovechó la resalida del safety car en la vuelta 11 fue precisamente Max Verstappen, quien adelantaba a Vettel con un gran exterior en la curva 5 y continuaba con su remontada. Poco después adelantó a Gasly y cuando llegó detrás de Alonso la carrera se mantuvo más o menos estable hasta la vuelta 21. Precisamente fue el español, quien llevaba manteniendo a Verstappen detrás durante 8 vueltas, el que tuvo que abandonar por un problema de motor provocando un virtual safety car. Aprovechando este periodo, el primero que se quiso arriesgar a cambiar a neumáticos de seco fue George Russell, quien quiso arriesgar haciendo algo diferente a los demás, aprovechando que se encontraba en la parte trasera de la parrilla y que no conseguía adelantar. El inglés montó neumáticos medios y aunque fue valiente, no le salió nada bien la jugada, ya que durante las primeras vueltas llegaba a perder hasta 10 segundos por giro con cabeza de carrera. A partir de ahí, los tiempos del piloto fueron un referente a tener en cuenta para saber el tiempo óptimo en el que los demás debían cambiar a neumáticos de seco. El Virtual terminaba en la vuelta 25 y a estas alturas de la carrera, Checo seguía líder, a 2 segundos estaba Leclerc, detrás Carlos Sainz y muy pegado al español Lewis Hamilton, quien se quejaba del ritmo lento del español. A 8 segundos Norris y pegado a él Max Verstappen, quien continuaba en su escalada. El top 10 lo completaban Gasly, Vettel, Stroll y Ricciardo. Una vuelta más tarde se estrellaba Albon contra el muro de la curva 8, dejándole sin alerón delantero y con un pinchazo en el neumático delantero izquierdo, pero consiguiendo llegar hasta boxes por sí solo para abandonar. Este golpe provocó un virtual safety car, pero que no sirvió para que nadie más se arriesgase a cambiar a neumáticos de seco. En este punto la carrera no tuvo descanso, ya que en la vuelta 28 Esteban Ocon, el último alpín que quedaba, abandonaba, y además también por un problema de motor, que provocaba otro virtual safety car que tampoco animó a nadie a cambiar neumáticos, viendo que los tiempos de Russell aún no eran lo suficientemente competitivos, aunque sí que estaban empezando a serlo. En la vuelta 33, Hamilton se metía un buen leñazo de frente contra las protecciones de la curva 7, en el que sorprendentemente solo dañó un poco el alerón delantero. En su resalida a pista se colocaba en medio de la lucha entre Norris y Verstappen, colocándose delante del neerlandés mientras este se quejaba por lo peligroso que era que llevase el alerón delantero arrastrándolo. Finalmente, el 7 veces campeón del mundo paraba a cambiar neumáticos de alerón colocándose noveno. En la vuelta 35, Charles Leclerc fue el primero de los de arriba en cambiar a neumáticos medios cuando algunos coches de atrás lo hicieran en la vuelta anterior. El piloto monegasco se pasó un poco de largo al parar en el box e hizo que su parada superase los 5 segundos, prácticamente imposibilitando su opción de undercut. Seguido paraban Checo, Carlos, Max y casi todo el resto de pilotos, manteniendo todas las posiciones. Una vuelta más tarde, Yuki Tsunoda se estrellaba en el mismo sitio en el que lo hiciera Hamilton unas vueltas antes, esta vez a mayor velocidad y sin poder sacar el coche, algo que provocó la salida del safety car. Los mayores beneficiarios de este safety car fueron los pilotos que no habían parado, entre ellos los McLaren. Lando Norris no consiguió ninguna recompensa en puestos, pero especialmente salió beneficiado Daniel Ricciardo, que montaba neumático blando y se colocaba sexto detrás de Max Verstappen. A partir de este safety car, Dirección de Carrera puso un contador de tiempo que marcaría el tiempo que le quedaba a la carrera, viendo que en 2 horas no iba a dar tiempo a completar las 61 vueltas programadas.
Por lo tanto, a falta de 34 minutos, se reanudaba la carrera con Checo en primera posición, seguido de Leclerc, Carlos, Lando Norris, Max Verstappen, Ricciardo, Stroll, Vettel, Hamilton y Gasly en las primeras posiciones. Nada más se relanzaba la carrera, Verstappen atacaba a Norris haciendo una pasada de frenada monumental y yéndose por la escapatoria de la curva 7, metiendo una bloqueada de neumáticos enorme, haciendo inservibles sus neumáticos nuevos y teniendo que parar a boxes, lo cual le colocaba decimocuarto en última posición detrás de Russell, teniendo en cuenta que ya había 6 abandonos. Durante las siguientes vueltas, ya con el DRS activo, pudimos vivir una lucha muy emocionante por la primera posición, con un Charles Leclerc muy pegado a Checo Pérez, intentando ponerle nervioso y consiguiéndolo en alguna ocasión, mientras el mexicano reportaba algún problema leve de entrega de potencia del motor. Cuando quedaban 17 minutos, fue el monegasco el que cometió un error, mientras atacaba a Checo Pérez y el de Ferrari empezó a descolgarse. De ahí hasta el final de la carrera, la atención se centraba en un Max Verstappen que conseguía llegar a los puntos y luchaba con un Hamilton en octava posición y un Vettel en séptima. Gracias al DRS que Vettel le daba a Hamilton, el vigente campeón del mundo se mantenía detrás del Mercedes, pero en un intento de adelantamiento de Hamilton a Vettel, cogió zona mojada, se pasó de largo y Verstappen se colocó detrás de Vettel. A falta de una vuelta, solo le tocaba esperarse a la recta de después de la curva 5 para pasar al Aston Martin, ya se hizo, colocándose séptimo. Finalmente, victoria de Checo Pérez, seguido de Leclerc y completando el podio, Carlos Sainz. Cuarto Lando Norris, quinto Ricciardo, sexto Stroll, séptimo Max Verstappen, octavo Vettel, noveno Hamilton y último punto para Pierre Gasly. Carrera movidita en el circuito de Marina Bay con un tramo intermedio en el que no dejaban de ocurrir cosas. Polémica de última hora con la distancia excesiva que dejó Checo Pérez un par de veces con el coche de seguridad, que se ha saldado en los despachos. Hemos visto una carrera con una muy buena lucha entre los dos primeros clasificados, un Carlos Sainz sin ritmo, unos McLaren y Aston Martin sobresalientes y dos pilotos grandes fallando, como son Max Verstappen y Lewis Hamilton, aunque dentro de lo que cabe han podido salvar algunos puntos. Una pena Fernando Alonso, al que le volvía a fallar el coche en su carrera récord de 350 grandes premios disputados, cuando volvía a poder tener una buena oportunidad de sumar unos buenos puntos. Si os ha gustado el resumen, dejad un like en este vídeo y contadme qué os ha parecido la carrera. Suscribíos al canal para estar al tanto de las noticias y de los siguientes grandes premios y nos vemos en el siguiente vídeo.